Los comentarios y opiniones emitidos en foros sin vitrina son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no reflejan necesariamente la postura de este podcast ni de sus colaboradores. Este es un espacio para el diálogo, la reflexión y la diversidad de pensamiento. Este producto no contiene conservadores. Bienvenidas y bienvenidos a Foros sin Vitrina. Soy Braulio Terrazas, su humanista de confianza, y hoy hablaremos de un tema que nos compete a todo el mundo. Lo que nos llevamos a la boca afecta profundamente nuestra calidad de vida y nuestro contexto. Y no me refiero a aquello que te sucedió en la PURI o en el centro de salud, pillín, sino hablamos de la alimentación, la necesidad más básica de la pirámide de Maslow. Lo que llega a tu mesa está mediado por tu clase, tu nacionalidad y hasta tu género. La alimentación es un tema profundo que normalizamos y obviamos todos los días sin entender lo que se encuentra detrás. Comenzamos hablando desde la siembra, la crianza, pasando por el transporte y el procesamiento, hasta la preparación y el consumo de los alimentos. Hay un conjunto de repercusiones. Podemos hablar ya de modificaciones ambientales, un aporte a un déficit económico, una problemática social o incluso un ejercicio político. Y en efecto, un ejercicio político en el que podemos elegir ciertas formas diferentes para poder responder nuestras necesidades alimenticias sin disponer de los derechos de la otredad. No se come lo mismo en las zonas acaudaladas de la Ciudad de México o en las periferias. No se come lo mismo en el sur de México o en el norte de México. Y definitivamente no se come lo mismo en Tel Aviv o en Franja de Gaza. Muchos elementos pueden causar diferencias en la forma de alimentarse. Es por eso que nos cuesta criticar la forma en la que nos llevamos a cabo a la hora de alimentarnos. Y hoy en Foros sin Vitrina tenemos para bajar este tema a Paloma del Ángel. Paloma, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, un gusto a todos, a todas, a todes. Muchas gracias al equipo de Foros sin Vitrina por esta invitación. Me siento realmente honrada. Gracias a Y ti. pues nada, pues platiquemos. Dime, Paloma, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Paloma del Ángel, tengo 20 años, estudio Ciencias de la Comunicación, Ujú. también soy fotógrafa. Nice. Y pues, ¿qué más te puedo contar sobre mí? Bueno, sobre el tema que vamos a platicar el día Justo. de hoy. eh, pues llevo una alimentación y más que una alimentación, una postura antiespecista, soy vegana desde hace 4 años. Ya un rato. Y pues eso. Pues justo, abriendo con eso, ¿podrías explicarnos qué es el veganismo o cómo lo llevas tú a cabo? Sí, más que veganismo me gusta decirle antiespecismo. Ujú. El antiespecismo es rechazar cualquier forma de opresión o de discriminación hacia los animales, principalmente, ¿no? A los animales no humanos, Ujú. que tanto se les dice, por considerarles pues menos en este androcentrismo, que lo podemos platicar, o antropocentrismo Más también, bien, ajá. que vamos a platicar el día de hoy. Y pues justo, ¿no? Es rechazar todas estas formas de dinámicas violentas, Ujú. y pues sí, llevar una forma de vida en tanto cotidiana, todas sean, pues, que rechacen cualquier forma de violencia hacia los Justamente. animales. Sí, por lo que noto es quitarle un poco esta cosificación de la animalidad como, a la hora de ver a la otredad no humana. Justo el antropocentrismo es algo que a los humanos nos interpela desde chiquitos, pero yo soy muy nuevo en este tema del veganismo y justamente también las no violencias a los animales no humanos, porque me acaba de resonar mucho ese concepto, está muy, muy precioso. Pero cuéntanos un poquito ya a la hora de la alimentación, ¿de qué se trata el veganismo? ¿Qué más, implica? Sí, pues igual, bueno, este debate filosófico, lo diría así, Ujú. pues tiene génesis desde la segunda mitad de los setentas más o menos, Okey. con Peter Singer, que planteó en un libro en Animal Liberations, A New Ethics for a Treatment of Animals, ¿no? Era Okey. como toda, sobre todo una postura ética sobre el por qué considerar no violentar a los animales, ¿no? Ujú. Y justamente no solamente debemos abordarlo desde simplemente la alimentación, ¿no? Ujú. Sino también aquí repercuten otras formas de consumo que tenemos en nuestra vida diaria, como por ejemplo la ropa que ocupamos, lo que compramos para en tanto productos de belleza, de higiene Cierto, personal. maquillaje. Exacto, ¿no? Es pues rechazar, es incluso diría yo una lucha anticapitalista
porque definitivamente. justamente se plantea el no solamente hay un concepto y es algo que, pues, está naciendo y ya tiene tiempo, diría yo, Ujú, sobre el veganismo blanco, ¿no? Sobre este veganismo okey. que, pues, el capital adoptó para crear productos para veganos Ujú. y encarecerlos y también reproducir cierto estatus en lo cultural, para decir, presumir: "Soy vegana y soy mejor que tú", ¿no? También desde una moralidad, pues, más alta. Hiperindividualista, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Pues ya sabes, todas estas dinámicas que Marcuse diría de individualismo, de necesidades creadas, ¿no? Que Ujú. muchas veces se puede y que el capital ya ha adoptado al veganismo como algo así. Por desgracia, el capitalismo tiene ese estilo de carcinificación, de que cualquier lucha social termina absorbiéndola de una forma. Digo, también lo vemos en junio con las marcas pintándose de colores a favor de Exacto. la comunidad, pero de todos modos no tienen la intención de aportar. Supongo que en esta lucha también lo que querían era incluir al público vegano a un mundo de consumo a favor de los Exacto. ideales. Sí, luego ves productos como absurdos que solamente por tener la marca gluten free, vegan, cruelty free, Ya ya son más son más caros. caros y Ujú, ya incluso hay personas que se sienten mejor al comprarlo, ¿no? Porque además son más caros ujú, cuando ni siquiera es necesario, ¿no? Para llevar justo una dieta, una forma de vida pues antiespecista, ujú. no necesitas ni requieres de esos productos. Totalmente. Justo yo en lo personal no había vislumbrado la profundidad de la problemática de tener yo un pedazo de carne en mi mesa, o unas Claro, botas de piel, o un, no sé, shaving foam, una espuma para rasurar que fue probada en animales. Detrás de todo eso hay un conjunto de violencias que uno no ve a claro. simple vista. Sí, claro, y el antiespecismo también es una forma de violencia estructural, como una forma simbólica como tan que a veces no observamos, como Ujú. acabas de decir, ¿no? No solamente implica como lo más superficial de un pedazo de carne, sino Ajá. también a veces lo que vestimos, sino que además detrás de eso existen pues intereses económicos de ciertas empresas, que existen incluso pues formas políticas, por ejemplo, una dinámica que me interesa y que me resuena mucho es lo cultural del consumo Ujú. de la carne, ¿no? Como muchas veces hay estudios, ¿no? Sobre la masculinidad asociado Con el con la consumo de carne, con carne. el consumo de Ajá. la carne, ¿no? De cómo eh, se entiende o se piensa en muchos lugares que el comer carne te hace, pues, Fuerte, más poderoso. fuerte, exacto, te hace más fuerte, más vigoroso. Y en esta parte cultural, hace poquito platicaba con un amigo que es de rancho, Ujú, toda su familia es de allá, pues, que además de tener estas dinámicas como súper patriarcales ujú. se asocian a que si ya comiste carne, ¿no? A que si no comes carne todos los días, no eres hombre. De Eres un esas cosas como debilucho. exacto, que podrían ser tan absurdas, pero que también repercuten en nuestra forma de consumo. Y justamente creo que la masculinidad uno de los mayores argumentos de la masculinidad hegemónica o tradicional es eso de antes cazábamos mamuts, o esta idea de la Ay, cacería, de no, la imposición de sí, la violencia del animal humano al animal no humano, que es lo que le da valía a ese cuerpo con genitales masculinos. exacto. Hay una filósofa que se llama Carol J. Adams, Ujú, en su libro La política sexual de la carne, justamente ahí plantea en que el especismo, eh, reproduce dinámicas patriarcales que ujú. justo apelan a la sexualización, a la cosificación, y yo agregaría la violación, ¿no? Por ejemplo, en este Okey. sentido de, por ejemplo, la industria de las vacas, Uy, de las vacas, y de hecho es aquí cuando podemos introducir un poquito el feminismo antiespecista, que okey, okey. justamente, pues, dando una introducción como muy, muy, muy general, Ujú, es esta lucha que el feminismo adoptó también, ¿no? Como 2 luchas para no solamente rechazar la violencia hacia las mujeres, sino también hacia las especies hembras, a las animalas no humanas, ¿no? Que totalmente. al ser una especie feminizada, pues sufren de muchísimas más violencias y están atravesadas por a diferencia de una vaca hombre, lo diré así, Ujú. a una vaca mujer, quien Toro en sufre más este caso. violencias Ajá, es la vaca mujer, ¿no? sí. Porque para poder reproducir leche, pues tiene que estar embarazada. ¿Cómo le hacen para que se pueda embarazar como tan seguido? Ujú, Pues existe un proceso de inseminación, que más bien en realidad es una violación a ella, sí. para poder pues producir más leche y pues si es un macho, pues es enviado al matadero directamente. Si Ujú. no, pues toda su vida está en una cadena de producción en donde pues simplemente vive para producir hijos, leche
y Carne pues al final de y sus carne al días. final. Sí, entonces, justo, ¿no? Como estas formas de violencia, pues sí, te digo, son una forma simbólica de la violencia estructural que vivimos Ujú. hasta tú y yo. Sí, 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 se pasa de un tema a otro, ¿no? Que no es muy antropológico, también se refleja justamente en Exacto. esta animalidad. Y, Sí, totalmente. bueno, continuando, mi siguiente pregunta, creo que ya planteamos ciertas, problemáticas, pero justo esta me la hizo parte del público. ¿Cuáles serían estas problemáticas que intenta resolver el veganismo? Que justo ahorita que estábamos hablando de lo cultural, hay religiones que le dicen no a ciertas carnes. Por ejemplo, el hinduismo le dice que no a la vaca, el Total. judaísmo le dice que no al cerdo, pero creo que aquí en Occidente no le decimos que no a nada en absoluto. Creo que Occidente y sobre todo Norteamérica y parte de Sudamérica somos muy adictos al consumo de la carne, ya sea por costumbre económica, como por ejemplo Argentina y Estados Unidos, Claro. pero justo aquí en México, ¿qué buscamos resolver con el veganismo? Pues miren, sí, yo creo que en la mayoría de movimientos sociales o de luchas, pues naturalmente tienen un objeto político al Ujú, cual pues interpelar y al cual y por el cual cada uno lucha, ¿no? ujú, En este caso, el antiespecismo, por supuesto, lucha en contra de la violencia hacia los animales. Y es muy complejo, ¿no? Obviamente han existido batallas que han eh, ganado el antiespecismo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, pues se adoptó legalmente ujú, que ay, se me fue horrible el nombre, pero ujú. bueno, la tauromaquia, perdón, Ah, sí. justamente, ¿no? La tauromaquia se prohibió Ujú, y que justo, ¿no? Yo creo que existe un debate muy complejo ujú, porque, pues, aquí nos metemos con cosas culturales sobre todo, y creo que es muy complejo, pues, este debate, porque implica no solamente el pensar de quién es esa cultura, sino ujú, también cómo la adoptamos en nuestro país, pero también cómo también podemos reivindicar cierto tipo de prácticas, sí, ¿no? sí, Por sí. ejemplo, ese tipo de prácticas como tan violentas por las que nos indignamos. Ujú, Yo siempre pongo un ejemplo como muy burdo, pero que creo no inicia como ese cuestionamiento, ujú. el pensar por qué al animal o al perrito o gatito con el que vivo Exacto. no me lo como, pero por qué a una vaca sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la Es diferencia? exacto, ¿por qué este animal vale más que el otro? Ujú, ¿Por qué sí cuido a los perritos, pero si veo un puerquito en mi plato, ¿por qué no me una cabeza de puerco en los no me mercados? aberro al ver esa Exacto, situación. Ajá. justo, ¿no? Y aquí atraviesan un buen de cosas, pues, naturalmente culturales y todo Ujú, esto. Y yo creo que más bien, el movimiento lo que busca en sí, pues, es la liberación de todas las especies, ¿no? ujú, Es muy complejo y muy abstracto ponerse a pensar en eso, pero no sé, yo siempre he pensado que lo individual se hace colectivo y que creo que justamente, ¿no? El espacios como este, el podérselo contar a tus amistades, ujú. el poder, pues, simplemente cuestionarte esto que decías al principio, ¿no? ¿Qué implica mi comida el día de hoy? ¿Qué ¿Qué hay implica lo que detrás? estoy consumiendo? Porque, pues sí, ¿no? Aquí atraviesan muchísimas cosas como, por ejemplo, la modernidad, que vamos súper rápido, que a veces no Ujú, nos da tiempo de cocinar, justo. que, no sé, mil cosas que limitan o que, pues, hacen mucho más complejo como el poder llevar una vida, diría yo, antiespecista, Ujú. que muchas veces, por Una eso te vida digo con menos violencia. exacto, una vida con menos pero que también, te digo, es importante, yo creo, pensar, porque simplemente es una de las formas Mm, en las que o una de las luchas de las no diré miles, pero de ujú, las que existen, ujú, ¿no? Y que justo, por ejemplo, ahorita que mencionabas como la parte cultural de la India, ujú. también platicaba con Yao, que, pues, Ya conocemos pronto. aquí, Ujú, ya pronto bueno, que él vendrá. es parte de pueblos de, Originarios, ¿no? indígenas, Ujú, exacto, originarios, perdón, y que justamente, ¿no? Pues, sí tienen este consumo hacia la carne,
Sin embargo, tienen una forma de llevarlo totalmente diferente. Tienen una práctica como más consciente, Exacto. agradecen por el plato que llegó a mi comida, por el Tienen animal que conciencia. tuvo que morir para que yo pueda ser alimentado, ¿no? Ujú, Y que justo te pone como, o bueno, al menos a mí como persona antiespecista me pone a cuestionarme que sí, o sea, que también es una utopía ponerse a pensar a veces en que todas las personas vamos a ser veganas, ujú, pero que justamente siendo más conscientes de nuestro consumo y de qué llevó a que yo esté comiendo esto, pues es cuando se pueden reivindicar muchísimas prácticas, ujú. incluso que no tienen que ver directamente con el trato con los animales, sino que también reivindican las prácticas que tienes con personas humanas y con las Ujú. no humanas indirectamente. Acerca de esas violencias, que justo creo que lo ideal sería no causarle una culpabilidad profunda a las personas que consumen carne, sino Exacto, una infundir una conciencia de dónde viene y a dónde va, porque, pues, sí tenemos esta situación de la huella de carbono, esto de la exacto, marca que dejamos en la humanidad, pero saber que tu acción alimenticia tiene, repercusiones, obviamente no todo el individuo es el único responsable, sino también la industria es el problema. total. Y retomando lo de la tauromaquia, y esto lo digo personalmente, la tauromaquia no aporta nada, absolutamente nada. O sea, muchas veces sus defensores, dicen que es algo cultural y de tradición. Digo, sí, qué bonito, también los gladiadores eran, Claro. tradición y cultura, pero los suprimimos porque ejercían un montón de violencias a un cuerpo que no las necesita. Yo no le veo ningún fundamento a eso, es totalmente personal. No define a Foro sin vitrina, pero sí, yo creo que la tauromaquia es algo que no debería existir. Sí, total. Y con esto vamos a nuestro primer corte, nuestra primera recomendación aquí en Foro Sin Vitrina. Regresamos. Considerado uno de los mejores estudios de animación en la actualidad, hoy, en Foro Sin Vitrina, te recomendamos visitar el cine Víctor Manuel Mendoza a disfrutar el ciclo de cine del estudio Ghibli. Películas como La princesa Mononoke, Kiki entregas a domicilio, El viaje de Chihiro y La colonia de las amapolas. ¿Y qué tienen en común todas estas películas? Que todas son protagonizadas por mujeres, con historias profundas y con un autodescubrimiento que traspasa la pantalla. Estarán disponibles todos los jueves de agosto. Consulta la cartelera en las redes de Cultura Magdalena Contreras. Continuamos con Foro Sin Vitrina. Estamos de vuelta en Foro Sin Vitrina, aquí con Paloma del Ángel. Y como siguiente pregunta, algo que me causa muchísima duda, Paloma, ¿se puede ser 100% vegano? Híjole, no sé, yo creo que es muy complejo. Es como esta pregunta sobre si podemos ser 100% o estar 100% libres del capitalismo y del consumismo, ¿no? Creo Totalmente. que siempre es lo mismo, porque justo, pues habitamos un mundo desafortunadamente capitalista, Ujú, inserto en esas dinámicas. Sin embargo, te digo, yo creo que existen diferentes formas de resistencia ujú, que podemos adoptar para ello, ¿no? Si bien, no sé, yo creo que es muy complejo como ser 100% vegana, vegano, porque pues hay muchas cosas en las que a veces, pues por la inmediatez, por ciertos factores que, su contexto en pues, general, ¿no? exacto, puro Obliga. las condiciones materiales Sí. adaptadas al contexto es lo que coloquialmente en las ciencias sociales le decimos contexto, ¿no? Ajá. Existen muchísimas implicaciones que, pues, a veces nos limitan, a llevarlo 100%. Ujú. Yo creo que no, tal vez no al 100%, pero yo creo que siempre, siempre, siempre hay que tener un consumo Eso, consciente la conciencia. en lo que usamos, en lo que hacemos, en lo que compramos, y creo que de eso va como, te digo, porque el veganismo no es nada más, pues, la dieta, ¿no? O el Ujú, antiespecismo, ujú. sino también lo que ocupamos, las prácticas que tenemos, ¿no? Sería como muy contradictorio ser una persona vegana y apoyar, no sé, la pelea para perros, ¿no? Ujú, o la de gallos, o la Exacto, cualquier tipo de violencia hacia los animales, pero, pues, es complejo, sí. podemos aportar poquito a poquito, o sea, no tenemos que ser mártires y ascetas, así aislados de todo, pero tener justo desarrollar esta conciencia informándonos, digo, Foro Sin Vitrina intenta aportar su granito de arena, nos Sí, encanta tenerte claro. aquí, informándonos, pero justo, yo creo que de nuevo volvemos al punto de no sentir culpa, pero sí tener conciencia de lo que hacemos deja una huella.
Sí, claro, y creo que, te digo, es muy complejo llevarla siempre como al pie de la letra y Ujú, tampoco caer como personas veganas, tampoco caer como en este complejo de superioridad o de ujú, creernos mejor que las otras personas porque tenemos un consumo más consciente ujú, o y tampoco caer en violencia epistémica, ¿no? Creo que muchas veces hay personas que no tienen acceso a cierto tipo de conocimientos, pero podemos ser ese puente para informarles, para hacerles saber simplemente como este que hay espacio, más la verdad. opciones. Exacto, que hay más opciones, que incluso a veces no solamente va a repercutir en nuestro bienestar Ujú, personal, ¿no? Que es como lo más superficial que podemos hacer, pero que tiene muchísimas implicaciones y que, como ujú, dices, las luchas no son individuales y son colectivas, ¿no? Entonces, creo que poco a poco, mientras más personas se vayan informando, ujú. pues podemos hacer algo en colectivo y se han hecho, o sea, existen los boicots, Sí, existen justo este tipo de leyes como la tauromaquia, simplemente reivindicaciones de, por ejemplo, las mascotas, ¿no? También existe esta reivindicación de no llamarles mascotas o no decirles que somos sus dueños, sino que son animales de nuestros compañía. compañeros, Ujú, son alguien con los que coexistimos y que sí necesitan de nosotros, pero de alguna forma también nosotros necesitamos de ellos, ¿no? sin duda. También hay muchos otros tipos de saberes que, bueno, relacionan al cuerpo y a la naturaleza, que justamente reivindican este tipo de prácticas que tenemos incluso hacia la naturaleza y que pues nos hacen habitar pues muchísimo más agradable, con menos violencia o Ujú, intentándolo lo menos posible. perfectísimo. Y una pregunta mucho más personal, ¿cómo ha afectado tu vida el adoptar prácticas no violentas, prácticas veganas, antiespecistas? ¿Cómo te ha ido? Porque seguramente desde chiquita te criaron en el clásico mundo de consumir carne, Claro. del ejercicio de la violencia pasiva. Sí, totalmente. Pues, te digo, llevo 4 años y la verdad es que es muy curioso. Ujú. Todo empezó por TikTok. Justamente me Hay un empezaron a TikTok que salir lo como explica. muchísimos videos sobre el antiespecismo, explicándolo, ligándolo con el feminismo, Ujú, y me empezó a hacer mucho eco, ¿no? Te digo, como decía al principio, pues me considero una persona con privilegio porque, ujú, pues, les hice saber a mi familia que quería ser vegana ujú. y me apoyaron, ¿no? O sea, primero, pues, me dijeron: "Ay, no vas a poder". Sí, sí. Y yo: porque, pues, la verdad es que me gustaba mucho la carne, Ujú. pero, pues, justo, ¿no? Tuve ese privilegio de que me apoyaron incluso como a mi primer súper o Súper. a mi primer pues, el constantemente el ellos también estar aprendiendo, incluso me mandaron como a la nutrióloga, Ujú. y que justo, favoreció un poquito más a seguirlo llevando, pero pues, no sé, me he sentido en comodidad, tal vez, Ujú. que mi familia, pues, respeta mucho la forma en la que llevo, pues, mi día a día, mi Qué chido. consumo, pero, pues, justo es cuando te decía, a veces hay personas que incluso en lo cultural, en su mismo núcleo familiar no reciben ese apoyo, De la y mejor. eso es Bueno, sí. cuando es, pues, muy complicado, y más cuando no tienes como independencia económica. Sí, sí, sí. Y justo también la sociedad llega a hacer estos chistes o intentarte convencer de: "Oye, pues de plantas no vas a vivir, ¿qué Sí. onda? Y no te has mareado, la". O sea, de nuevo intentándote regresar a la normalidad, de consumo. Entonces, la tus vínculos, ¿no te han, hecho estas prácticas? Pues fíjate, yo creo que ahora que lo dices, vivo en un entorno, muy muy amable, muy Qué amoroso, precioso. porque, o sea, bueno, sí hacen como las típicas burlas, ¿no? Ujú, Que a veces, pues, lo entiendo porque, pues, te digo, hemos vivido así años, miles de años ujú, con este tipo de dinámicas, pero que respetan mi forma de llevar las cosas, incluso a veces, pues, estas mismas personas me apoyan como llevando cosas veganas o cambiando algún sustituto, ¿no? ujú. De algún ingrediente para que yo también pueda comer y eso, pues, Qué hace sentirnos precioso. incluidos, incluidas y, pues, que convivamos, pues, tranqui, o sea, tampoco haces el sacrificio de tu vida el no consumir cierto producto que no sea animal un Ujú, día, ¿no? Que justo he tenido esa fortuna de que mis lazos, pues, más cercanos, pues, los respetan. Y la verdad es que aquí sí acotaría algo muy importante, ujú. si es que tu núcleo no te apoya a cualquier decisión política, como lo acabamos de plantear Sí, aquí, quiere decir que no es el núcleo correcto, ¿no? ahí no es. Es muy complejo, obviamente, como decía, el familiar, como poderlo llevar, pero sí,
siempre rodeándose, yo creo, de personas que incluso, pues, mis amigas más cercanas muchas veces, pues, ya cocinan, cosas veganas, ¿no? Y Ujú. es como, ay, pues, qué bonito, no solamente ya lo hacen por mí, sino porque, pues, hubo un entendimiento detrás que llevó a hacerlo. Justamente es muy importante tener una red de apoyo que Claro. te ayude. Y me encanta que hayas mencionado, por ejemplo, el hecho de que TikTok te llevó a esto, porque justo esperamos que este podcast los ayude Es también verdad. a obtener información y a obtener, dudas acerca de lo que hacemos en el día a día. Y con esto vamos a nuestra última recomendación, ya para comenzar a despedirnos. Regresamos aquí a Foro Sin Vitrina. ¿Te interesa el medio ambiente pero quieres ir más allá de las típicas charlas sobre reciclar? Tienes que ver Cowspiracy en Netflix. Este documental destapa cómo la industria ganadera es una de las principales causas de la crisis climática y por qué casi nadie lo quiere admitir. Advertencia, después de verlo, no vas a ver tu plato igual. Continuamos con Foro Sin Vitrina. Y estamos de vuelta en Foro Sin Vitrina, ya para el cierre con Paloma del Ángel. Paloma, ¿cómo te la has pasado? Bien, me gusta mucho este tema y creo que justo como dices, ¿no? El tener un espacio como este y a quienes nos escuchan se puedan cuestionar. Esperemos que también lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y cuéntanos, ¿tienes redes sociales donde podemos encontrarte? Y tu tica también. Sí, en Instagram estoy como @_paloma del ángel, de Ujú. cualquier cosa. Y pues las ticas, mi taller de iniciación a la creación artística aquí en la Magdalena Contreras, es de fotografía. Por ahí Uh, estamos los martes y miércoles de 3 a 6 en el Cine Víctor Manuel Mendoza. Para que le caigan, estamos aprendiendo lo más básico, una embarrada de la fotografía. También invitarles al concurso de fotografía que tenemos activo en Cultura. uh. Sí, ya se cierra, más bien ya se cerró para este programa, Rayos. pero participen en en las próximas ediciones. Pero igual, tica de fotografía, taller, Ex- cáiganle. Excelentísimo. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Paloma. No, a Ha sido ustedes. muy, muy iluminador, de verdad. Es un tema que yo desconocía muchísimo. Voy a investigar mucho más porque sí me interesa. Digo, mi consumo de carne es ligeramente consciente, pero esto ya me ayuda a hacer mucha más conciencia. Y cuéntanos ustedes, ¿qué opinan acerca de su propia alimentación? ¿Cómo viven esto del mundo de la violencia cárnica? Los vemos en los comentarios y nos vemos la siguiente vez. Hasta la próxima. Adiós. Bravo.